En un callejón polvoriento de la Ciudad de México, donde el sol apenas se atrevía a colarse entre las casas amontonadas, Luz, una niña de 10 años, apretaba su mochila gastada contra el pecho. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de agua quieta, observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y peso, un peso que no debería cargar alguien tan pequeño. La vida en el barrio de Iztapalapa no era fácil. Las calles olían a comida frita y a sueños rotos, y cada día era una lucha para los que, como la familia de Luz, vivían al borde del abismo. Pero Luz no se quejaba. Nunca lo hacía. En cambio, guardaba silencio, escuchaba y aprendía. María, su madre, era una mujer de manos ásperas y corazón inmenso. Había criado a Luz sola desde que el padre de la niña desapareció en un amanecer cualquiera, dejándolas con deudas y un hueco que nunca llenó. María limpiaba casas, vendía tamales en la esquina los fines de semana y cuando el dinero no alcanzaba, cosía ropa vieja para los vecinos. La dignidad no se pide, mija, se lleva en el alma, le decía siempre a Luz, mientras doblaba sábanas con una sonrisa cansada. Y Luz, con su mente ágil y su corazón valiente, grababa cada palabra como si fuera un mapa para sobrevivir. Esa semana, algo había cambiado en la casa. María estaba distinta, casi luminosa. Después de meses de buscar, había conseguido una entrevista en una fábrica grande en la zona industrial de Azcapotzalco. No era cualquier trabajo, era un puesto fijo, con sueldo seguro, vales de despensa y hasta seguro médico. Para María, era como tocar el cielo con las manos. Pasó días preparándose. Lavó su mejor blusa, una azul que guardaba para ocasiones especiales, y practicó frente al espejo lo que diría. «Soy puntual, trabajadora, y no le tengo miedo al esfuerzo», repetía, mientras Luz la miraba desde la cama, con una mezcla de orgullo y esperanza. «¿Crees que me van a contratar, mija?», preguntó María una noche, mientras cepillaba el cabello enredado de Luz. «Claro, mamá. Tú haces que todo brille. ¿Cómo no te van a querer?», respondió la niña, con esa certeza que solo tienen los niños. María sonrió, pero en su pecho latía la ansiedad. Sabía que oportunidades como esa no llegaban 2 veces. Luz lo sentía también, aunque no lo decía. A sus 10 años, entendía más de lo que cualquier adulto imaginaría. Veía las ojeras de su madre, escuchaba los suspiros que escapaban cuando creía que nadie la oía, y notaba cómo a veces dejaba de comer para que a Luz no le faltara un taco. Por eso, cuando María hablaba de la entrevista, Luz no solo escuchaba, soñaba con ella. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La noche antes de la entrevista, María despertó temblando. Una fiebre feroz la envolvió, como si el cansancio de años se hubiera derramado de golpe. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía. Los escalofríos la hacían tiritar, y el dolor en los huesos le arrancaba gemidos que intentaba ahogar para no despertar a Luz. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, María, sentada en la orilla de la cama, con el rostro pálido y las manos temblorosas, miró a su hija, que dormía en un colchón en el suelo. «No voy a poder ir, mija», susurró, más para sí misma que para Luz, con la voz rota por la fiebre y la decepción. Luz, que no estaba tan dormida como parecía, abrió los ojos. No dijo nada. Solo observó a su madre, que se dejó caer de nuevo en la cama, agotada. Luego, su mirada se deslizó hacia la mesa de la cocina, donde descansaba un sobre blanco con el currículum de María, cuidadosamente preparado. «No pasa nada, ya habrá otra chance», murmuró María, pero su voz era un eco vacío. Luz sabía que no era cierto. Las oportunidades como esa eran raras, como lluvia en el desierto. Mientras María caía en un sueño inquieto, Luz se levantó en silencio. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y un nudo se formó en su garganta. No podía dejar que el sueño de su madre se deshiciera como polvo. No después de todo lo que habían pasado. Con dedos rápidos, se puso su vestido más presentable, uno rosa que María había remendado 1000 veces, y calzó sus tenis rotos. Tomó el sobre de la mesa y lo guardó en su mochila, junto a un cuaderno y un lápiz mordido. Antes de salir, escribió una nota con letra torcida. «Mamá, fui a la escuela. No te preocupes». No era del todo cierto, pero Luz no quería que su madre se angustiara. Caminó hasta la parada del autobús,
con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. El chofer, un hombre de bigote espeso, la miró con desconfianza cuando subió. «¿A dónde vas, pequeña?», preguntó frunciendo el ceño. «A Azcapotzalco. Sé dónde bajo», respondió Luz, con una seguridad que no sentía. El hombre dudó, pero asintió y le cobró el pasaje. Luz se sentó cerca de la ventana, apretando la mochila contra su regazo. Durante el trayecto, sacó su cuaderno y, con el lápiz temblando entre sus dedos, escribió una carta. Las palabras salían lentas, pero eran sinceras. «Mi mamá no puede venir porque está enferma, pero es la mejor trabajadora que van a encontrar. Limpia como si cada rincón fuera su casa y nunca se rinde. Por favor, denle una oportunidad. Ella lo merece». Dobló el papel con cuidado y lo metió en el sobre, junto al currículum. El autobús traqueteaba por las calles llenas de baches, y Luz miraba por la ventana, viendo pasar los edificios grises y los puestos de comida. Recordó las veces que había acompañado a María a dejar currículums, siempre con la esperanza de que algo cambiara. Esta vez era diferente. Esta vez dependía de ella. Cuando el autobús llegó a la zona industrial, Luz bajó con un suspiro. Frente a ella se alzaba la fábrica, un edificio enorme de concreto y ventanas polarizadas que parecía tragar el cielo. La entrada estaba vigilada por un guardia, y el letrero en la puerta decía: «Fábrica Sol de México». Luz respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta. El guardia la detuvo con una mano levantada. «Oye, pequeña, aquí no entran niños. ¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz firme pero no cruel. Luz lo miró directo a los ojos, sin retroceder. «Vengo por mi mamá. Ella tenía una entrevista, pero está enferma. Traje su currículum», dijo, levantando el sobre como si fuera un trofeo. El guardia parpadeó, desconcertado. No sabía si reír o preocuparse. «¿Tú sola? ¿Y tus papás saben que estás aquí?». «Mi mamá es todo lo que tengo», respondió Luz, con una calma que escondía el torbellino en su pecho. «Por favor, déjeme entrar. Solo quiero entregarle esto a alguien». El guardia dudó, pero algo en la mirada de la niña lo ablandó. Llamó por radio a la recepción y, tras un breve intercambio, le hizo una seña para que pasara. Luz cruzó las puertas de vidrio, sintiendo el aire frío del vestíbulo golpearle la cara. El lugar era imponente. Pisos brillantes, muebles modernos y un silencio que hacía eco. La recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido en un moño perfecto, levantó la vista de su computadora. «Hola, pequeña, ¿en qué te puedo ayudar?», preguntó, con una sonrisa amable pero confundida. Luz se acercó al mostrador, poniéndose de puntitas para que la vieran mejor. «Vengo por la entrevista de mi mamá, María Hernández. No pudo venir porque está enferma, pero yo traje sus papeles», dijo, extendiendo el sobre con manos firmes. La recepcionista tomó el sobre, mirando a Luz como si no supiera qué hacer con ella. «¿Viniste sola?», preguntó, mientras abría el sobre y veía el currículum y la carta. «Sé cómo llegar. No es la primera vez que vengo con mi mamá», respondió Luz, con un toque de orgullo. La recepcionista leyó la carta en silencio, y sus ojos se abrieron un poco más con cada palabra. Levantó la vista, y por un momento no supo qué decir. En ese instante, un hombre de traje, que pasaba por el vestíbulo, se detuvo al notar la escena. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, con una voz que sonaba a autoridad. «Es una niña, señor. Dice que vino por la entrevista de su madre», explicó la recepcionista, aún sosteniendo la carta. El hombre, que parecía ser un supervisor, miró a Luz con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y tú eres?» «Luz Hernández. Mi mamá es María. Es la mejor trabajadora, pero está enferma. Por eso estoy aquí», dijo la niña, sin bajar la mirada. El supervisor tomó el sobre y echó un vistazo rápido a la carta. Algo en su expresión cambió, como si las palabras de Luz hubieran tocado una cuerda que no esperaba. «Espera aquí», dijo, y se alejó hacia un pasillo, llevándose el sobre. Luz se quedó de pie en el vestíbulo, con la mochila colgando de un hombro y el corazón latiendo como tambor. No sabía qué pasaría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo importante. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en una puerta al fondo del pasillo donde el supervisor había desaparecido. La carta,
Esa carta escrita con tanto esfuerzo estaba ahora en manos de alguien que podía cambiarlo todo. Luz apretó los puños y una chispa de esperanza brilló en su mirada. El eco de los pasos del supervisor se desvanecía en el pasillo, dejando a Luz sola en el vestíbulo de la fábrica Sol de México. La niña, con su vestido rosa remendado y la mochila colgando de un hombro, sentía el peso de cada mirada que se posaba sobre ella. Los empleados que pasaban por el lugar susurraban entre sí, algunos con curiosidad, otros con burla disimulada. «¿Qué hace una niña aquí?», murmuró una mujer de uniforme impecable, mientras tecleaba en su celular. Luz no se inmutó. Sus puños seguían apretados, y en su pecho, la chispa de esperanza que había encendido al entregar la carta ardía con fuerza, aunque ahora estaba teñida de nervios. La recepcionista, aún sosteniendo el teléfono con el que había informado al supervisor, se inclinó sobre el mostrador. «Oye, pequeña, ¿segura que estás bien? ¿Quieres que llame a alguien?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y desconcierto. Luz negó con la cabeza, sus trenzas balanceándose. «No, estoy bien. Solo quiero que lean la carta de mi mamá. Ella lo necesita», respondió, con una voz que, aunque infantil, tenía un filo de determinación. La recepcionista suspiró y volvió a mirar la pantalla de su computadora, como si buscara una respuesta en los correos electrónicos. En ese momento, un hombre alto y de traje gris apareció desde una puerta lateral. Era Diego Vargas, el director general de la fábrica, un hombre conocido por su frialdad y su obsesión por los números. Sus empleados decían que podía despedir a alguien sin siquiera pestañear y que las historias tristes no tenían cabida en su oficina. Pero ese día, algo en el murmullo del vestíbulo lo había sacado de su rutina. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó, con una voz grave que hizo que la recepcionista se enderezara de inmediato. «Señor Vargas, es una niña», respondió la mujer, señalando a Luz. «Dice que vino por la entrevista de su madre, que está enferma. Trajo esto». Le extendió el sobre con el currículum y la carta. Diego arqueó una ceja, tomando el sobre con dedos que parecían más acostumbrados a firmar contratos que a tocar papel escrito a mano. Miró a Luz, que lo observaba sin parpadear, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. «¿Tú eres la que está causando tanto revuelo?», preguntó, con un tono que pretendía ser severo, pero que dejó escapar una chispa de curiosidad. «Solo quiero que mi mamá tenga una oportunidad», dijo Luz, sin retroceder. Sus palabras eran simples, pero había una fuerza en ellas que hizo que Diego, por un instante, se quedara sin respuesta. El hombre abrió el sobre y sacó la carta. Mientras leía, el vestíbulo se llenó de un silencio pesado. Los empleados que habían estado susurrando se detuvieron y hasta el guardia en la entrada pareció contener el aliento. La letra torcida de Luz, escrita con lápiz en una hoja arrancada de un cuaderno, hablaba de María con una devoción que no se encontraba en los currículums pulidos de los adultos. Ella limpia como si cada rincón fuera su casa. Nunca se rinde. Por favor, denle una oportunidad. Diego leyó en silencio, y por un segundo sus labios se apretaron, como si algo dentro de él se resistiera a ser tocado. «¿Y tu madre sabe que estás aquí?», preguntó, bajando el papel y mirando a Luz con una intensidad que habría intimidado a cualquiera. Luz dudó. Sus ojos se desviaron al suelo por un instante, pero luego volvieron a encontrar los de Diego. «No, está enferma, durmiendo. Pero yo sé lo mucho que quiere este trabajo. Por eso vine», respondió, con una honestidad que cortaba como cuchillo. Un murmullo recorrió el vestíbulo. La recepcionista se llevó una mano al pecho, y un joven empleado que cargaba una pila de folders dejó escapar un «válgame» en voz baja. Diego, sin embargo, no se inmutó, o al menos eso quería que todos creyeran. En su mente, las palabras de Luz chocaban contra años de decisiones frías y cálculos precisos. No era un hombre de sentimentalismos. Había construido su carrera sobre reglas y resultados, no sobre historias de niñas con vestidos remendados. Pero algo en la mirada de Luz, en esa mezcla de miedo y valentía, lo descolocaba. Antes de que pudiera responder, una voz cortante interrumpió. «Señor Vargas, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo», dijo una mujer de mediana edad, acercándose con pasos rápidos. Era Clara, la jefa de recursos humanos, conocida por su eficiencia y su falta de paciencia.
No podemos permitir que una niña venga a interrumpir el proceso de selección. Hay reglas, procedimientos. ¿Y si todos empiezan a mandar a sus hijos? Clara miró a Luz con desdén, como si la niña fuera un problema que debía resolverse rápido. Luz retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. Sus manos apretaron las correas de la mochila y su respiración se aceleró. «No estoy interrumpiendo», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Solo traje los papeles de mi mamá». Clara soltó una risa seca. «Pequeña, esto no es un juego. Aquí trabajamos en serio. Vete a casa antes de que llame al guardia». La recepcionista abrió la boca para intervenir, pero Diego levantó una mano, silenciando a todos. Sus ojos seguían fijos en Luz, como si estuviera buscando algo en ella, una respuesta que ni él mismo entendía. «Clara, suficiente», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Quiero hablar con la niña. A solas». Clara parpadeó, incrédula. «¿Hablar con ella? Pero, señor, tenemos entrevistas programadas y...» «He dicho que a solas», repitió Diego, y esta vez su voz fue como un martillo golpeando metal. Clara apretó los labios y se alejó, lanzando una última mirada fulminante a Luz. La niña, ajena al torbellino que había desatado, siguió a Diego cuando éste le hizo una seña para que lo acompañara. El vestíbulo volvió a llenarse de susurros mientras Luz cruzaba el umbral de una puerta que llevaba a un pasillo largo y silencioso. Sus tenis chirriaban contra el piso pulido, y cada paso resonaba como un desafío al orden establecido. Diego la llevó a una oficina pequeña, no la suya, sino una sala de juntas con una mesa larga y sillas de cuero. La luz del sol entraba por una ventana alta, iluminando el rostro de Luz, que ahora parecía más pequeño, más frágil. Diego se sentó en una de las sillas y señaló otra para que Luz tomara asiento. La niña obedeció, pero no se relajó. Sus manos seguían aferradas a la mochila, como si fuera un escudo. «Dime, Luz», comenzó Diego apoyando los codos en la mesa. «¿Por qué haces esto? Podrías estar en la escuela, jugando con tus amigos. ¿Por qué venir hasta aquí, arriesgarte, solo por un trabajo?» Luz lo miró, y por un momento sus ojos se llenaron de algo que no era solo valentía, sino dolor. «Porque mi mamá no se rinde, aunque esté cansada. Trabaja todo el día, y a veces no come para que yo sí pueda. Este trabajo es su sueño, y si ella no puede venir, entonces yo tengo que intentarlo, porque la quiero». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que Diego no podía ignorar. Por un instante, pensó en su propia infancia, en una madre que siempre estaba ocupada, en un padre que medía el amor con billetes. Nunca había tenido que luchar como Luz, pero tampoco había tenido a alguien que luchara por él con tanta ferocidad. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo, y cuando los abrió, la niña seguía allí, esperando, con una paciencia que no correspondía a su edad. «Tu madre debe ser una gran mujer», dijo, casi sin querer, como si las palabras se le escaparan. «Es la mejor», respondió Luz, y una sonrisa tímida asomó en sus labios, la primera desde que entró al edificio. Diego tamborileó los dedos sobre la mesa, atrapado en un torbellino de pensamientos. No podía simplemente ignorar a Luz, pero tampoco podía romper las reglas de la fábrica sin consecuencias. La carta seguía sobre la mesa, un recordatorio de que esa niña había hecho algo que ningún adulto en su empresa habría tenido el valor de intentar. Pero antes de que pudiera decir algo, un golpe en la puerta lo interrumpió. «Señor Vargas, disculpe», dijo un joven empleado, asomándose con nerviosismo. «Hay un problema en la línea de producción. Necesitan que baje ahora mismo». Diego frunció el ceño, pero asintió. «Está bien, voy en un minuto». El joven desapareció, y Diego volvió a mirar a Luz. «No te muevas de aquí», dijo, levantándose. «Vamos a hablar de esto, pero primero tengo que resolver algo». Luz asintió, aunque sus ojos seguían fijos en él, como si temiera que todo se desvaneciera si lo perdía de vista. Diego salió de la sala, dejando la puerta entreabierta. La niña se quedó sola, sentada en la silla demasiado grande para ella, con la mochila en el regazo y la carta de su madre a unos centímetros de distancia. El silencio de la sala era abrumador, roto solo por el zumbido lejano de una máquina. Luz cerró los ojos y pensó en María, en su risa suave, en sus manos que siempre olían a jabón. No sabía qué pasaría, pero por primera vez
Sintió que había plantado una semilla, una que tal vez, solo tal vez, podría crecer. Su mano se deslizó hacia la carta, y sus dedos rozaron el papel, como si tocara el corazón de su madre. El roce del papel bajo los dedos de Luz era lo único que rompía el silencio en la sala de juntas. La carta de su madre, con su letra torcida y sus palabras sinceras, parecía vibrar con una energía propia, como si guardara en cada trazo el amor que María le había dado a la vida. Luz, sentada en la silla que la hacía parecer aún más pequeña, dejó que su mirada se perdiera en la ventana. Afuera, las nubes grises se arremolinaban sobre Azcapotzalco, pero dentro de ella, una calma frágil comenzaba a sentarse. Había hecho lo que pudo. Ahora, todo dependía de ese hombre de traje que había prometido volver. La puerta se abrió con un chasquido, y Luz dio un respingo. No era Diego, sino la recepcionista, que entró con una botella de agua y una sonrisa tímida. «Ten, pequeña. Debes estar sedienta después de todo esto», dijo, colocando la botella frente a Luz. «Gracias», murmuró la niña, tomando la botella pero sin abrirla. Sus ojos seguían fijos en la puerta, esperando. La recepcionista se quedó un momento, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió y salió. Luz volvió a quedarse sola, pero esta vez el silencio no era tan pesado. En su mente, imaginaba a María despertando en casa, encontrando la nota que había dejado, y quizás, solo quizás, sintiendo un poco de orgullo. La idea le arrancó una sonrisa, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. Mientras tanto, en la planta baja de la fábrica, Diego caminaba entre máquinas rugientes y trabajadores que se movían como engranajes de un reloj gigante. El problema en la línea de producción no era grave, pero requería su atención. Sin embargo, su mente no estaba en los números ni en los reportes que le entregaban. Las palabras de Luz seguían resonando, como un eco que se negaba a desvanecerse. Ella nunca se rinde, aunque esté cansada. Diego apretó los labios, sintiendo una punzada que no podía nombrar. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, pero esa niña, con su voz temblorosa y su carta escrita a lápiz, había encontrado una grieta. Cuando regresó a la sala de juntas, encontró a Luz mirando por la ventana, con la botella de agua intacta. La niña se giró al escuchar sus pasos y sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Ya decidió algo?», preguntó, directa, como si no tuviera tiempo para rodeos. Diego se detuvo, sorprendido por la franqueza. Tomó asiento frente a ella, dejando el currículum y la carta sobre la mesa. «No es tan simple, Luz», dijo, con un tono más suave de lo que pretendía. «Hay reglas, procesos. No puedo simplemente contratar a alguien porque su hija venga a pedírmelo». Luz frunció el ceño, pero no respondió. Sus manos se cerraron en puños sobre la mochila, y Diego notó el leve temblor en sus dedos. Por un instante, quiso decir algo que la tranquilizara, pero las palabras no llegaban. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Dime una cosa», continuó. «Si tu mamá estuviera aquí, ¿qué diría para convencerme?». Luz parpadeó, desconcertada. Luego, su rostro se iluminó, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Diría que no hay trabajo pequeño si se hace con amor, que limpia cada piso como si fuera para su familia, y que nunca, nunca deja algo a medias, aunque esté agotada. Hizo una pausa, y su voz bajó a un susurro. «También diría que todo lo hace por mí». Diego sintió que el aire se volvía más denso. No era solo lo que Luz decía, sino cómo lo decía, con una convicción que no se aprende en escuelas ni en oficinas. Miró el currículum de María, una hoja sencilla con experiencias modestas, limpieza de casas, un par de meses en una tienda, trabajos eventuales en mercados. Pero entre las líneas, veía algo más. Veía a una mujer que, como Luz, no se rendía. En ese momento, un recuerdo lo golpeó. Su abuela, una mujer de pueblo que limpiaba casas para mantener a sus hijos, solía decir: «El trabajo no te hace grande, mijo, pero el amor con que lo haces sí». Diego había olvidado esas palabras, enterradas bajo años de ambición y éxito. Pero ahora, frente a esa niña, volvían con una claridad dolorosa. Se puso de pie, caminando hacia la ventana para ocultar la tormenta en su interior. Luz, sin saber el torbellino que había desatado, lo observó en silencio.
No entendía por qué el hombre parecía tan perdido, pero algo en su postura, en la forma en que miraba el horizonte, le dio esperanza. Tal vez, pensó, no era tan frío como todos decían. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez era Clara, la jefa de recursos humanos, con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era una mezcla de fastidio y resignación. Señor Vargas, ya revisé el expediente de María Hernández. No cumple con los requisitos mínimos. No tiene experiencia en fábricas y hay candidatos mucho más calificados. Hizo una pausa, mirando a Luz de reojo. Creo que lo mejor es que cerremos este asunto y sigamos con el proceso. Diego se giró lentamente, con una calma que hizo que Clara retrocediera un paso. ¿Sabes qué, Clara?, dijo, con una voz que era casi un susurro, pero cargada de autoridad. A veces, los requisitos no lo son todo. Clara abrió la boca para protestar, pero Diego levantó una mano. Llama a María Hernández. Quiero hablar con ella personalmente. Y no me digas que no se puede, porque hoy ya vi que una niña de 10 años puede hacer lo imposible. Luz, que había estado conteniendo el aliento, dejó escapar un jadeo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, apretó la mochila con más fuerza, como si quisiera anclarse a ese momento. Clara, visiblemente molesta, salió de la sala sin decir una palabra, dejando tras de sí un silencio que vibraba con posibilidades. Diego volvió a sentarse, mirando a Luz con una expresión que ella no pudo descifrar. «No te prometo nada», dijo, con un tono que intentaba ser firme pero dejaba entrever una grieta. «Pero voy a hablar con tu mamá, y quiero que estés aquí cuando lo haga». Luz asintió, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que podría estallar. No sabía qué significaba eso, pero por primera vez sintió que su pequeño acto de valentía estaba moviendo montañas. Diego tomó el teléfono y marcó un número, mientras Luz observaba, con los ojos brillantes y las manos temblorosas. La llamada conectó, y una voz débil respondió al otro lado. «¿Aló? ¿Quién habla?», dijo María, con un hilo de voz que delataba su fiebre. «Señora Hernández, soy Diego Vargas, de la fábrica Sol de México», respondió él, y su voz, aunque profesional, tenía un matiz nuevo, uno que ni él mismo reconocía. «Necesito hablar con usted. Es sobre la entrevista y sobre su hija». Al otro lado de la línea, María dejó caer el teléfono, y un sollozo escapó de su garganta. Luz, que no podía escuchar la conversación, vio la reacción de Diego, que suavizó su expresión al hablar. La niña no sabía qué estaba pasando, pero algo en el aire había cambiado. Era como si el mundo, por un instante, hubiera decidido alinearse a su favor. Horas después, María, aún débil pero impulsada por una fuerza que solo una madre conoce, llegó a la fábrica. Su blusa azul estaba arrugada, y su rostro pálido contrastaba con la determinación en sus ojos. Luz corrió hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que ambas casi cayeron. «Mija, ¿por qué hiciste esto?», susurró María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podía haberte pasado algo». «Quería ayudarte, mamá», respondió Luz, con la voz quebrada. «Tú siempre lo haces por mí». Diego, que observaba desde la puerta de la sala, sintió un nudo en el pecho. No era solo la escena frente a él, sino lo que representaba. Había tomado una decisión que iba contra todo lo que había aprendido en su carrera, pero por primera vez no le importaba. Llamó a María y a Luz a su oficina, una sala mucho más grande, con vistas a la ciudad. Allí, les explicó que María tendría una oportunidad, no solo una entrevista, sino una prueba real en la fábrica. «No es una promesa de empleo», advirtió, mirando a María. «Pero quiero ver de qué eres capaz. Y si eres la mitad de valiente que tu hija, creo que no me decepcionarás». María, con la voz temblorosa, agradeció una y otra vez, mientras Luz sonreía, con los ojos brillando como estrellas. Pero la historia no terminó ahí. Algo en Diego había cambiado, y no era solo por Luz. Esa noche, cuando regresó a casa, no pudo dormir. La carta de la niña seguía en su escritorio, y cada vez que la miraba, sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo, o quizás reconstruyendo. Días después, María comenzó a trabajar en la fábrica. No era un puesto fijo, pero era un comienzo. Cada mañana se levantaba con un propósito renovado, y Luz, que ahora volvía a la escuela con una mochila un poco menos gastada, llevaba en el corazón la certeza de que su madre estaba luchando por ellas. En la fábrica,
Los rumores sobre la niña que había desafiado al director corrían como fuego. Algunos empleados se reían, otros la admiraban, pero todos empezaban a mirar a María con un respeto nuevo. Diego, por su parte, comenzó a hacer cosas que nadie esperaba. Una mañana, se presentó en el comedor de los trabajadores, un lugar donde nunca había puesto un pie. Habló con los operarios, preguntó sus nombres, escuchó sus historias. Los empleados, al principio desconcertados, pronto se dieron cuenta de que algo en su jefe era diferente. No era solo amabilidad, era como si, por primera vez, los viera de verdad. Una tarde, mientras Luz esperaba a María fuera de la fábrica, sentada en una banqueta con un cuaderno de dibujos, un grupo de trabajadores pasó por su lado. Uno de ellos, un hombre mayor con un overol manchado, se detuvo y le sonrió. «Tú eres la famosa Luz, ¿verdad?», dijo, con un guiño. «Gracias a ti. El jefe anda más humano estos días». Luz rió, un sonido claro que parecía iluminar el atardecer. No entendía del todo lo que el hombre quería decir, pero sintió un calor en el pecho. Cuando María salió, con el uniforme azul de la fábrica y el cabello recogido, Luz corrió hacia ella, mostrando un dibujo nuevo. Una mujer y una niña de la mano, con un sol enorme sobre ellas. «Mira, mamá, somos nosotras», dijo, con los ojos brillantes. María se agachó, tomando el cuaderno con manos que aún olían a jabón. «Eres mi sol, mija», susurró, abrazándola. Mientras madre e hija caminaban hacia la parada del autobús, la fábrica detrás de ella seguía su ritmo, pero algo en su interior había cambiado. Diego, desde su oficina, miraba por la ventana, con la carta de Luz guardada en un cajón que ahora abría más a menudo. No sabía cómo, pero esa niña había encendido algo que no podía apagarse. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, él tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No un informe, sino una idea. Algo que tal vez podría cambiar no solo la fábrica, sino a todos los que trabajaban en ella. Sus dedos se detuvieron sobre el papel y una palabra quedó suspendida en el aire. Dignidad. La palabra dignidad flotaba en la mente de Diego como una semilla que, sin saberlo, había comenzado a germinar. En su oficina, con el crepúsculo pintando la ciudad de tonos dorados, cerró el cuaderno donde había garabateado sus pensamientos. No eran planes de expansión ni estrategias de mercado, sino algo más simple, más humano, una idea para reconocer a los que, como María, hacían girar las ruedas de la fábrica Sol de México sin pedir nada a cambio. Guardó el cuaderno en un cajón, junto a la carta de Luz, y por un momento, sus dedos se detuvieron sobre el papel infantil. No lo leyó de nuevo, pero no necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba grabada en su memoria. Mientras tanto, en el barrio de Iztapalapa, Luz y María caminaban de regreso a casa, con el autobús traqueteando a sus espaldas. La niña llevaba su cuaderno de dibujos bajo el brazo, y María, aunque agotada, tenía una chispa en los ojos que no había estado allí antes. El trabajo en la fábrica, aunque solo era una prueba, había traído un alivio que se sentía como un amanecer después de una noche larga. Pero no era solo el dinero. Era el respeto que ahora veía en las miradas de los vecinos, en los saludos de los compañeros de trabajo, en el orgullo que Luz llevaba como una medalla invisible. «Mamá, hoy una señora en el mercado me dijo que eres famosa», dijo Luz, con una risita, mientras saltaba un charco en la banqueta. María rió, algo que no hacía a menudo. «¿Famosa yo? Nomás soy una mujer que limpia pisos, mija. La famosa eres tú, con tu aventura en la fábrica». Luz negó con la cabeza, abrazando el cuaderno con más fuerza. «No, mamá. Somos las dos, porque juntas podemos con todo». María se detuvo, mirando a su hija con un amor que no necesitaba palabras. Le acarició la cabeza, y por un instante, el mundo pareció detenerse, dejando solo a esa madre y su hija en un callejón donde los sueños, por fin, parecían posibles. En la fábrica, los días siguientes trajeron cambios que nadie esperaba. Diego, que antes apenas se detenía a hablar con los trabajadores, ahora recorría los pasillos con un cuaderno pequeño, anotando nombres, historias, ideas. Una mañana, convocó a todo el personal a una reunión en el patio principal. Los empleados, acostumbrados a anuncios de metas o recortes, llegaron con rostros tensos, murmurando entre sí. Pero lo que encontraron fue diferente.
En el centro del patio había una mesa con café, pan dulce y un cartel sencillo que decía: «Aquí todos cuentan». Diego subió a una tarima improvisada, sin traje ni corbata, solo con una camisa blanca remangada. Los trabajadores lo miraron, desconcertados. «No tengo un discurso preparado», comenzó, con una voz que era firme pero cálida. «Pero tengo algo que decir. Durante años, creí que esta fábrica era solo máquinas y números. Pero me equivoqué. Esta fábrica es ustedes, los que limpian, los que cargan, los que hacen que todo funcione». Un silencio sorprendido se extendió por el patio. Diego hizo una pausa, buscando a María entre la multitud. Ella estaba al fondo, con el uniforme azul, escuchando con atención. Luz no estaba allí, pero Diego sabía que, de alguna manera, su presencia seguía guiándolo. «Hace poco, una niña me enseñó algo que olvidé», continuó. «Me enseñó que la valentía no se mide en títulos ni en dinero, sino en el corazón. Y me hizo darme cuenta de que hemos estado ignorando a los que más importan». Señaló el cartel detrás de él. «A partir de hoy todos tendrán un crachá con su nombre en letras grandes. Todos tendrán acceso a cursos gratuitos para aprender, para crecer. Y todos, sin excepción, serán escuchados». Un aplauso tímido comenzó, pero pronto se convirtió en un rugido. María, con los ojos húmedos, aplaudió con fuerza, sintiendo que por primera vez su trabajo era visto, no solo hecho. Los trabajadores a su alrededor intercambiaban miradas, algunos incrédulos, otros emocionados. Era como si una barrera invisible se hubiera derrumbado. Esa tarde, Diego visitó el barrio de Iztapalapa. No lo anunció, no llevó escoltas ni cámaras. Solo estacionó su auto cerca del mercado y caminó hasta la casa de María, una construcción modesta con paredes de bloc y un tejado de lámina. Llamó a la puerta, y cuando María abrió, con una expresión de sorpresa que no pudo ocultar, Diego sonrió, algo que rara vez hacía. «Señora Hernández, no vengo como jefe», dijo, con las manos en los bolsillos. «Vengo como alguien que quiere agradecerle». María, aún atónita, lo invitó a pasar. Luz, que estaba dibujando en una mesa pequeña, levantó la vista y corrió hacia Diego. «Señor Diego, ¿vino a ver mis dibujos?», preguntó, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Diego rió, agachándose para quedar a su altura. «Claro, Luz, pero también vine a darte algo». Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a María. Dentro había un contrato, un puesto fijo en la fábrica, con todos los beneficios que ella había soñado. María lo leyó en silencio, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé cómo pagarle esto, señor», susurró. «No me debes nada», respondió Diego. «Esto no es caridad, es justicia, y es gracias a Luz». La niña, que no entendía del todo la gravedad del momento, abrazó a su madre, y luego, en un impulso, abrazó a Diego. El hombre, sorprendido, sintió un calor que no había conocido en años. Por un instante, no fue el director de una fábrica, sino solo un hombre que, por fin, estaba aprendiendo a escuchar. Semanas después, la fábrica inauguró un pequeño espacio para los trabajadores, una sala con sillones cómodos, libros y una máquina de café. En la entrada, una placa sencilla decía: «Rincón de Luz, donde la valentía encuentra su hogar». María y Luz fueron invitadas a la apertura, y cuando la niña leyó su nombre en la placa, su risa resonó como un eco de esperanza. Los empleados aplaudieron, no solo por la sala, sino por lo que representaba. Un cambio que había comenzado con una carta y un corazón valiente. La lección que Luz dejó no se quedó en la fábrica. En el barrio, los vecinos comenzaron a hablar de ella, de la niña que había desafiado al mundo por su madre. En la escuela, sus compañeros la miraban con admiración, y su maestra, al ver un dibujo que Luz hizo de la fábrica con un sol brillante encima, lo colgó en el salón como un recordatorio de que los sueños, cuando se persiguen con amor, pueden transformar todo. Diego, por su parte, seguía su camino de cambio. No se convirtió en un héroe de la noche a la mañana, pero cada día hacía algo pequeño. Un saludo, una pregunta, un gesto que decía: «Te veo». Y en su escritorio, junto a contratos y reportes, guardaba un dibujo que Luz le había regalado en su visita. Una niña, una madre y un hombre de traje, todos tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. En la esquina,
con letra torcida, Luz había escrito: «Gracias por creer». Mientras la vida seguía, con sus luchas y sus alegrías, María y Luz continuaban adelante, juntas, como siempre. Pero ahora llevaban algo nuevo, la certeza de que, con amor y valentía, podían cambiar no solo su mundo, sino el de todos a su alrededor. Y en el corazón de una fábrica, en una ciudad que nunca duerme, una niña había demostrado que la dignidad no es un lujo, sino un derecho que se gana con cada paso dado con el corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, déjanos un like, comparte con alguien especial y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en la próxima.